Sí, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 5, versos 30 al 40. Y vamos a leer la palabra del Señor que dice así: No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Porque vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no percibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a Dios. Esta semana hablábamos mucho. Bueno, como es costumbre, nosotros en nuestra familia nos reunimos en la mañana a desayunar, y tratamos de dedicarle cierto ratito a hacer tertulias. La mayoría de las veces esas tertulias están dedicadas a hablar sobre aspectos de la palabra de Dios, sobre predicaciones, sobre versículos, sobre lo que el Señor nos ha hablado. Y a mí particularmente me gusta mucho esas reuniones en la mañana en familia, ese desayuno, porque las veces que tocamos temas relacionados con el tiempo que estamos viviendo, yo creo que son de mucho provecho. Vamos acercándonos cada día más al fin de la estancia de la especie humana sobre la tierra, no tanto la especie humana como de la iglesia sobre la tierra. Cada vez nos acercamos más a ese momento en que la iglesia será arrebatada, y sabemos que esto es algo que es eminente. Y aunque no lo parezca, este es un tema que a mi familia y a mí nos apasiona bastante, porque dentro de esa preocupación diaria actuamos como la familia pastoral que somos, o que por lo menos tratamos de ser. Ya todos saben que no somos pastores a tiempo completo. Cada uno de nosotros tiene sus ocupaciones, sus trabajos, y tratamos de dedicarle el mayor tiempo al Señor. Pero como familia pastoral enfrentamos esa preocupación diaria, y esa preocupación es el ver cómo la gente no quiere volverse a Dios e insiste en la frialdad de sus actos, en su vida común y corriente, en su vida cotidiana, viviendo para el mundo. Y como les dije, el tiempo se acaba irremediablemente, y son pocos los que entienden que la venida de Cristo está demasiado cerca. Son pocos, muy poca gente la que entiende esto. La mayoría prefiere abocarse hacia otras cosas. En 1 Corintios capítulo 15, verso 52, esto en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Cuando esa trompeta suene, hay otra versión que dice, pero porque se trocará trompeta, esta no la dice. Cuando esa trompeta suene, los que hayan muerto resucitarán con cuerpos nuevos que jamás morirán, y los que estemos vivos seremos transformados. Uno se pregunta, ¿así o más claro? ¿Así o más claro? ¿Cómo hacemos para que esta palabra
cale hondo, profundamente en las personas. Los predicadores ya sabemos que esto es una realidad y buscamos cada día la mejor versión de la Biblia, la más entendible, la más fácil, para que el público reaccione, para que la gente reaccione. Cada vez que hablamos acerca de esta palabra, yo por lo menos me esmero en que sea clara, porque cuando decimos el tiempo se nos agota, muchos dicen qué majaderos se han vuelto los pastores, porque si usted escucha las predicaciones que se cuelgan en las redes sociales, nos vamos a encontrar que este es un tema recurrente, este es un tema que casi todos los días usted escucha. El tiempo se nos agota. Sin embargo, tratamos de que la gente entienda a través de la palabra, que no son palabras nuestras, que es la palabra de Dios la que nos está hablando. Por eso nos esmeramos en buscar cuál versión de la Biblia es más clara para que la gente la entienda. Hay gente que dice, a mí me gusta leer la Reina Valera, pero no entiendo algunos conceptos. Bueno, búsquese otra versión que sea más clara y trate de entender la Biblia, por lo menos en lo que respecta al Nuevo Testamento. Sin embargo, el tema de acercarse también a los tiempos finales pareciera que es ajeno a mucha gente que no sabe, o mucha gente que se niega a saber algo de eso. Pareciera ser como que el tiempo finales se convirtió en un estribillo y hay gente que dice, no me interesa. Hay otros que dicen, bueno, puede ser que sí, pero todavía falta mucho, como todavía hay gente que se inclina a creer eso. Y se basan en aquel pasaje del apóstol Pedro cuando dice que no tengamos la venida de Cristo por tardanza como muchos la tienen, porque eso lo dice la Biblia y eso lo escribió Pedro hace casi 2000 años. Entonces uno diría, bueno, si hace 2000 años dijo eso, probablemente tal vez todavía falten otros 2000 años, pero en realidad no. Tenemos que saber que la escritura se ha ido cumpliendo poco a poco, paso a paso, cada día se cumple. Por esa razón, hermanos, es que les decía que me gustan mucho esas tertulias de café matutino que hacemos en nuestra casa, porque la mayoría de las veces nos sirven a los que trabajamos en la obra, repito, los que nos preocupamos por llevarle un mensaje casi siempre, cada domingo un mensaje nuevo, no hacer reciclajes o mensajes recalentados como decimos nosotros. Tratamos por lo menos que cada mensaje del domingo sea nuevo, sea auténtico, aunque los temas son recurrentes, porque por lo general dentro de este momento que estamos viviendo hay temas que tenemos que tocarlos de una u otra manera para que la gente por lo menos esté advertida. Entonces nos cuestionamos mucho acerca de las cosas que estamos haciendo, lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Esto es muy importante que lo entendamos y es muy importante que lo veamos. ¿Qué cosas estamos haciendo? Tenemos un llamado y oiga que este llamado comienza a desglosarse de la parte que dirige en una congregación, en una iglesia, hacia todos, absolutamente todos los miembros, porque todos tenemos un llamado a hablar acerca de Cristo. Por eso es que tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Créame que día a día yo pregunto acerca de qué es lo que está pasando, qué le está pasando a los seres humanos que no se quieren volver al Señor. ¿Qué le está pasando a la humanidad que no se quiere volver al Señor? Con tantas cosas, con tantas señales que ya son inminentes. Yo no sé ustedes, pero a mí particularmente me intriga mucho saber que hay personas que no quieren saber nada de Cristo y que tienen otras cosas como prioridad en sus vidas. Y estoy hablando no solamente de gente que no conoce del Señor o que nunca ha escuchado del Señor. Estoy hablando de la misma gente que está metida en las iglesias. La vida, hermanos, es cortísima. Los tiempos son difíciles, muy difíciles, pero todavía veo
a hermanos en la fe haciendo planes a largo plazo. Y esto me preocupa. Planes para mejorar su estilo de vida, planes para tener mejores bienes, pero no veo que dentro de esas fórmulas matemáticas esté incluido el Señor. No lo veo por ningún lado. Usted oye a la gente desesperada pensando en que cómo me voy a proyectar dentro de 10 años, dentro de 5 años, dentro de 20 años, la casa que voy a construir, el carro que voy a comprar, pero en ninguna de esas fórmulas usted ve que Dios está incluido, porque no están haciendo nada para la vida eterna, no están haciendo nada para el reino de Dios. Y si usted va al testimonio de esas personas que se dicen cristianas, usted lo que se está dando cuenta es que más bien son un vituperio para el cristianismo. Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, tenemos una fórmula matemática para salir, entre comillas, adelante, pero dentro de esa fórmula matemática no está el Señor, porque no pensamos en salir adelante hacia la eternidad. Y lo peor del caso es que nos estamos llevando entre las patas, como decimos los ticos, nos estamos llevando en banda a un montón de gente que nos está siguiendo. Y esto es muy preocupante. Yo esta semana hablaba en mi oficina con un colega sobre ese mismo tema. Y él me decía que para su persona es indiferente si nos acercamos o no nos acercamos al fin del mundo. Porque, como decía él, a fin de cuentas lo que llega, llega. A fin de cuentas lo que tiene que venir, tiene que venir. Y usted le pregunta a la gente una pregunta así muy puntual, muy seca. Usted le dice a alguien, dígame una cosa, ¿usted está preparado para morir? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie está preparado para morir. Nadie está preparado para morir. ¿Y por qué es que la gente no está preparada para morir? Porque no saben o no sabemos. No me incluyo entre esos, perdón, pero voy a ser arrogante aquí delante de ustedes. La gente no sabe para dónde va. La gente no sabe qué le espera. Algunos tienen miedo, pero la mayoría no saben qué les espera, porque no tienen definido a dónde van a ir. No han tomado la decisión. Yo me preguntaba acerca de si realmente los habitantes de este planeta tenemos conciencia de lo que está pasando. Los que estamos aquí y los que me pueden estar viendo en este momento a través del canal de YouTube, tendremos conciencia de lo que realmente está pasando. Los habitantes del planeta en general, pero focalizándolo hacia un punto específico, la iglesia del Señor tiene conciencia. Y vemos todos los días esa gran indiferencia que hay respecto a la necesidad de conocer a Dios cada día. A Dios lo tenemos que conocer un poquito más cada día. Cada día tenemos que conocerlo. Porque pareciera ser que en este momento cualquier distracción es más importante. Cualquier distracción, llámese como se llame. Y personalmente sigo creyendo que el tiempo de la gracia, hermanos, está a punto de terminarse. El tiempo de la gracia está a punto de expirar, porque la gracia se va a acabar. Y después de la gracia va a venir un tiempo terrible del cual todo el mundo ha oído hablar, por lo menos. Vendrá un tiempo terrible. Claro, ese tiempo no es para la iglesia, si la iglesia se va con el Señor. Pero si la iglesia, o lo que se llama iglesia en este momento, no quiere entender que el tiempo de la gracia se está acabando, que los tiempos son últimos, vamos a estar en serias dificultades, porque nos vamos a quedar la mayoría. Dios ha permitido muchos acontecimientos para que veamos lo cerca que está su venida. Pero la iglesia sigue durmiendo su sueño. Les repito, la iglesia sigue haciendo planes donde no se incluye a Dios. Hoy, no sé si fue que nos rendimos o que dejamos simplemente que el mundo siguiera girando y girando en su órbita, y nosotros nos dejamos llevar dentro de esa órbita y nos asfixiamos cada día más y más y más.
En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, podemos leer ahí que al inicio del mismo, el evangelista nos cuenta algo muy interesante, hay una historia muy bella. Dice que Jesús hace un milagro de sanidad. Hace un milagro de sanidad a un hombre que tenía 38 años de estar postrado. Suponemos que esos 38 años que tenía ese hombre de estar postrado era toda su vida. O sea, podemos presumir que ese hombre tenía 38 años. Y llegó Jesús y se lo encontró por ahí postrado. Ese hombre, presumiblemente también, porque el texto no lo dice, todos los días era llevado a un lugar llamado Betesda, con la esperanza de recibir su milagro de sanidad. Ya en otras ocasiones he predicado sobre este asunto, sobre ese lugar llamado Betesda, donde existía una leyenda urbana, y esa leyenda urbana decía que Betesda era un estanque donde concurría mucha gente. Decía la leyenda urbana que de tanto en tanto descendía del cielo un ángel y metía su dedo en el agua y movía las aguas, y las aguas se agitaban, y esas aguas eran salutíferas. Entonces el primero que caía al agua, ese recibía la sanidad. Así que era una competencia, porque la gente se pasaba días y años esperando que las aguas se agitaran con el toque del ángel para poder ser sanos. Así que esa leyenda urbana en algún momento le llegó a este hombre paralítico que llegaba al estanque de Betesda, y Jesús llega y se lo encuentra. Dice la historia, dice el texto del evangelista, que el hombre esperaba ser sano, pero siempre necesitaba o estaba esperando la intervención de alguien más, fuera una intervención divina o una intervención humana, porque él necesitaba recibir su milagro. Él estaba ahí y se sentía imposibilitado de buscar el milagro por sí mismo. Bueno, el texto dice que él no, apenas, tal vez seguro se podía arrastrar, entonces no podía llegar de primero en esa competencia. O sea, ahí podemos encontrar una competencia como la que tenemos en el mundo. Yo no puedo lograr tal cosa porque no puedo llegar de primero porque soy muy lento. Y bueno, ahí estaba el hombre y Jesús llega y se lo encuentra. Y Jesús le hace su milagro. Pero el pasaje, entre otras cosas, nos muestra que Jesús mostró en ese momento que Él era suficiente para ese y para muchos milagros más que la gente estaba esperando. Y por ese motivo los judíos lo acosaban, porque ellos no podían entender la autoridad de Jesús operando en las vidas de las demás personas. Como hoy en día la gente no entiende la autoridad de Jesús sobre sus vidas, y por eso no pasan las cosas, por eso no suceden los milagros. Sobre este mismo aspecto llegamos a la cita de hoy, a Juan 5, 30, 40. Y aquí nos encontramos a un Jesús que está confrontando a la gente. Está confrontando a la gente acerca del poco o ningún conocimiento que ellos tenían acerca de Él. Igual sucede, hermanos, en estos días. Aún todos aquellos que dicen ser cristianos y afirman que un día lo conocieron. Y esto es interesante porque usted oye a la gente. La vida cristiana se ha llenado de mitos, se ha llenado de estribillos, se ha llenado de frases que nos confortan, nos hacen sentir bien. Entonces usted oye a la gente diciendo: yo conozco al Señor, el día que yo conocí al Señor, el día que me convertí, el día que me hice cristiano. Y tal vez en toda su vida pasada lo único que han hecho es pasar al frente moqueando porque se sintieron tocados por alguna predicación y repitieron la oración de fe como un perico. Nada más. Eso fue lo único que hicieron, porque en su corazón no existió ningún cambio, porque no sucedió lo que dice la palabra cuando el Señor confronta a Nicodemo y le dice, San Juan capítulo 3, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Nunca ocurrió ese nuevo nacimiento. Hay gente que está metida en las iglesias, que tienen muchos años y que nunca han nacido de nuevo. Como le dice el Señor Jesús en el Apocalipsis a una de sus iglesias, le dice: ustedes son los que están muertos en vida. Hay gente que sigue muerta en vida porque no ha nacido de nuevo.
no ha conocido al Señor. Incluso hay gente que dice haber nacido en el Evangelio, y esto es otra de las mentiras que nos han vendido. Nadie nace en el Evangelio. Usted nace en un hogar donde sus padres, su madre practican el cristianismo, pero usted nace en el momento que nazca de nuevo. En ese momento es que va a nacer en el Evangelio. En el momento que usted acepte a Jesús y entienda que es Jesús o nada, que Jesús es la respuesta a todos sus problemas espirituales, a todas sus necesidades espirituales, que Jesús es el único que lo va a sacar adelante y que Jesús es el único camino para poder llegar al Padre. Hay mucha gente que afirma que un día conocieron a Jesús o que conocen del Señor, pero nunca lo han conocido. Jesús le dice a la gente, cuando llegan a confrontarlo, cuando llegan a preguntarle, bueno, ¿y usted por qué hace esos milagros? ¿Cuál es la razón? Es algo increíble, ¿verdad? Porque además de que él hacía cosas maravillosas, fuera de serie, ellos decían que Jesús no podía hacer eso. Simple y sencillamente porque la mayoría de los días que operaban estos milagros era porque Jesús llegaba al templo y era el sábado, y el sábado no se podía hacer nada, ni siquiera milagros, de acuerdo con la religión. Y es que la religión a veces nos forma a nosotros una concha, una cáscara tan grande que es imposible que esa cáscara permita que la palabra de Dios penetre. Por eso cuando llegan, Jesús les dice algo muy interesante. Les dice, vea qué interesante lo que ustedes dicen, porque Juan, está hablando de Juan, el evangelista Juan el Bautista, o Juan Bautista como se le llama. Dice, vea qué interesante, porque Juan viene y les habla a ustedes acerca de mí. Durante algún tiempo Juan fue una lámpara que los alumbró, que alumbró sus vidas un poquito de tiempo. Pero luego esa lámpara se apagó porque ustedes no quisieron seguir sus enseñanzas. Yo veo que el día de hoy está pasando lo mismo con la iglesia de Cristo. Y lo digo con el corazón dolido, lo digo con mucha tristeza. Se nos está apagando la lámpara que nos ha alumbrado. Y estamos dejando poco a poco de ser verdaderos cristianos. Muchos han decidido y están buscando cómo caminar en oscuridad, cómo andar en oscuridad. Pienso que los afanes, pienso que el conformismo, pienso que la comodidad misma nos han alejado de Dios. Y hoy por hoy tenemos una iglesia apática, una iglesia fría, una iglesia sin compromiso, una iglesia que no está comprometida con el Señor. Esta semana leía un texto que me llamó mucho la atención. Es de un escritor que se llama Oliver Clerk. Oliver Clerk es un filósofo, escritor, pedagogo contemporáneo. Tiene en este momento, si no ha muerto en estos días, tiene 60 años. Escribe en uno de sus libros una analogía que me gustó mucho, me pareció muy interesante y muy apropiada para estos tiempos. Esa analogía dice lo siguiente: dice que si nosotros ponemos en el fuego a hervir una olla, y esa olla le echamos agua y esperamos a que la olla esté hirviendo, esté en ebullición, y cogemos una rana, todos saben que es una rana, ¿verdad? Cogemos una rana y le echamos dentro de esa olla de agua hirviendo. Al tener contacto con el agua, inmediatamente esa rana va a saltar, va a pegar un brinco y se va a salir de la olla, porque ella no se va a querer dejar cocinar, no va a querer que la quemen. Esas quemaduras son mortales, el agua está en ebullición. Pero dice que, siguiendo la analogía, que si tomamos esa misma agua y la sumergimos dentro de la olla a temperatura ambiente, la ponemos en el fuego y comenzamos lentamente a calentar esa agua. La rana está dentro de la olla está puesta en el fuego está encendido y el agua comienza a hervir, con la rana adentro. Dice que si la ponemos a calentar, a hervir, la rana va a morir cocinada. ¿Por qué? Porque las ranas regulan automáticamente su temperatura de manera progresiva.
Y es algo tan lento que ella misma, en su cerebro, digámoslo así, no puede percibirlo, no puede percibir ese proceso de calentamiento. ¿Por qué? Porque ellas tienen algo que se llama termorregulación. Pero llegará un momento, cuando ya el agua está hirviendo, cuando está haciendo, ¿cómo es que decimos nosotros? Nosotros decimos ebullición, pero no, los ticos decimos una palabra más coloquial. Borbollones. Borbollones, sí, hirviendo, borbollones. Cuando ya el agua está tirando borbollones de caliente que está, la rana se da cuenta y trata de despertar del peligro. Pero en ese momento no va a poder saltar, porque no tendrá energía suficiente para saltar y escaparse, salir de la olla, por una razón muy sencilla. Y es que ya en ese momento ella habrá gastado toda su energía regulando la temperatura para adaptarse al agua caliente. Entonces la rana va a morir cocinada. Así que, hermanos, la quietud de la rana en la metáfora y la forma de adaptarse al cambio de temperatura en el agua, hasta que esa misma agua se convierte en un detonante que termina matándola, es sinónimo de la iglesia. Y la forma en que la iglesia se ha ido adaptando poco a poco a los cambios que el mundo le ha suplido, le ha ofrecido. Y la iglesia no se ha dado cuenta de que esas cosas están sucediendo. La iglesia no se ha dado cuenta y no se está dando cuenta en este momento que para poder salvarse va a necesitar un Salvador. Para poder salvarse de las cosas que vendrán va a necesitar un Salvador. ¿Por qué? Porque no puede estar sola. No puede jugársela sola, nada más ahí adaptándose a los cambios como el agua como la rana dentro de la olla de agua hirviendo. Si no hay un Salvador, no vamos a poder escapar de la eminente muerte en el fuego. Al día de hoy podemos contar, y precisamente en este momento y aquí en este lugar donde estamos, en esta latitud, podemos contar que de este siglo llevamos 20 años. Tenemos 10 meses, hoy es el día 10, entonces decimos, son 20 años, 10 meses y 10 días, y si le sumamos la hora actual, son las 11:04. Entonces son 20 años, 10 meses, 10 días y 11:04 horas de que empezamos este siglo. Hace rato ya, ¿verdad? Me acuerdo en el año 2000 cuando la gente decía que ese era el fin del mundo porque todos los sistemas se iban a volver locos con el cambio de siglo. Bueno, la iglesia lleva 20 años, 10 meses, 10 días y 11 horas adaptándose a los cambios que el siglo le ha traído. Todo este tiempo lo hemos invertido prácticamente en eso. Pero si usted analiza dentro de ese espacio de tiempo que acabo de decir, cuánto tiempo, o quizá nada, se ha invertido en volver el corazón a Dios y en buscar a conocer quién es Dios. Repito, necesitamos conocer, necesitamos saber quién es nuestro Padre. Necesitamos saber quién es Dios. Por eso es que cada vez la iglesia está más caída y más fría. Un día de estos, no sé si fue martes o miércoles, que falló el WhatsApp. ¿Qué día fue? No se acuerdan ustedes. El martes el WhatsApp se cayó el sistema de WhatsApp, y bueno, con ese casi todos colapsamos. Particularmente me sentí muy frustrado porque estaba esperando que un par de clientes me mandaran unos mensajes y me confirmaran unos trabajos, y ahí en esta situación tan difícil como está ahora, pues uno está deseando que le llegue trabajos todos los días. Pero de pronto perdí comunicación casi todo el día. Y bueno, la pregunta del millón, que ya no es tan del millón, bueno, es del millón como de dólares, ¿verdad? Porque si fuera de colones no vale nada. La pregunta del $1.000.000: ¿qué pasará cuando nos desconecten la internet? ¿Qué pasará cuando los teléfonos móviles y los demás aparatos ya no funcionen? ¿Qué irá a pasar con esa rana que duró tantos años adaptándose a los cambios y de pronto los cambios le fallaron? ¿Han pensado ustedes eso? Antes uno salía del país y tenía que esperar, cuando llegaba a su destino,
1 o 2 días para que alguien le prestara un teléfono o poder ir a algún teléfono público o un teléfono de monedas o de tarjeta para poder avisar, llamar a la casa que había llegado bien y que lo habían dejado entrar, que había pasado la aduana y que todo estaba en orden. Y la gente se emocionaba mucho porque ya habíamos llegado y todo estaba bonito. Pero hoy día nos montamos en un avión y llegamos a cualquier aeropuerto. Y en el momento que llegamos a ese aeropuerto, nos colgamos, nos guindamos de cualquiera de las redes públicas que hay, encendemos nuestro teléfono y comenzamos a actualizarnos con los mensajes de la gente que nos mandó cuando veníamos de camino. Comenzamos a contestar mensajes y a hacer mensajes nuevos. Y eso es absolutamente normal en nuestros días. ¿Por qué? Porque ya nos adaptamos y ya aprendimos a hacer eso. Y esa es la realidad. ¿Qué pasa cuando llegamos a un lugar y no podemos conectarnos a una red? Hace como 2 meses andábamos en Nueva York y salimos del aeropuerto y tenía que avisarle a mi amigo que me iba a buscar, que ya estaba ahí y no había ninguna red móvil disponible. Y nos volvimos locos. Mi esposa y yo tratando de conectar el teléfono. No había ninguna disponible, estaba caído el sistema porque había mucha rayería y estaba horrible todo. Y finalmente me le acerqué a un muchacho y le digo, ¿usted tiene línea aquí en Estados Unidos? Me dice, sí. Le digo, ¿me podría prestar el teléfono para hacer una llamada? Y me lo prestó. Pero, ¿qué pasa cuando nos desconectan de ese mundo en el cual, les repito, tenemos 20 y tantos años de estarnos adaptando, tratando de aprender? Y seguimos adaptándonos al mundo. Pero lamentablemente, hermanos, la antorcha de Cristo alumbra cada día menos en nuestras vidas. Nadie dice amén. Me imagino que en las vidas de ustedes no. La antorcha de Cristo, hermanos, cada día alumbra menos en la iglesia. Esa es la verdad, esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo. Jesús se da cuenta de ese detalle cuando los judíos lo abordan para cuestionarle la sanidad que realizó en ese joven que estaba junto al estanque de Betesda. Y vea qué lindo lo que les dice. Verso 36. Estamos en San Juan capítulo 5. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Cuál es el motivo por el cual no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros? Porque no le hemos creído a Jesucristo, hermanos. Esa es la realidad. No le hemos creído a Jesucristo. Como decía un sobrino nieto mío, no se la creyó. Y muchas veces la gente no se la cree. No, en las cosas cotidianas y en la vida espiritual nos está yendo peor. Yo creo que la iglesia de hoy no se acuerda o no sabe tal vez que aún hoy Jesús realiza milagros, que aún hoy Jesús es capaz de sanar enfermos, que aún hoy es Jesús capaz de levantar paralíticos, que aún hoy es Jesús capaz de resucitar muertos. Recuérdelo bien, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero la iglesia no lo sabe, y creo que nosotros tenemos la culpa también, porque no somos capaces de llevar el evangelio, no somos capaces de predicar el evangelio. Hemos estado tanto tiempo metidos dentro de la olla de agua caliente que se nos ha olvidado que tenemos que movernos con libertad, porque el Señor nos mandó a libertad, el Señor nos mandó a hablar, a predicar su evangelio. La iglesia no sabe, no cree, porque le ha pasado lo de la rana hervida. Invirtió tanto tiempo en adaptarse al cambio de los tiempos que no ha sabido leer los tiempos. No hemos sabido leer los tiempos. Jesús le dice a la gente: qué bonito, ustedes salen ahí al patio
y se quedan viendo para arriba y dicen, hoy va a llover, no va a llover, hoy va a ser un día con menos sol o con mucho sol, porque pueden leer los tiempos, pero no pueden leer los tiempos de Dios. Y así somos, la humanidad entera. Hoy usted sale a la calle, usted sale al patio, ahorita yo le digo a Emiliano, despierte. Emiliano, dígame si va a llover hoy. Y Emiliano me dice, pastor, hoy no llueve porque hay mucho sol. Sabemos leer los tiempos. Y así somos todos. Sabemos leer el tiempo afuera, sabemos estar afuera viendo lo que va a pasar a nuestro alrededor, pero no sabemos qué va a pasar con nuestra vida espiritual. La iglesia necesita volverse al Señor. Jesús le dice a los judíos de su época, les dice lo siguiente, vea qué interesante, porque este pasaje encierra mucho. Jesús le dice, escudriñad las escrituras, o sea, ustedes leen la Biblia, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen vida eterna. Y vea cómo es la cosa, ellas son las que hablan de mí, ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Ustedes leen la palabra de Dios para entender cómo obtener la vida eterna, pero no se están dando cuenta que es la misma palabra la que habla de Jesús. Ellos no pudieron discernir ese tiempo, y nosotros no estamos discerniendo ese tiempo. Pienso que a nosotros nos pasa peor que los coterráneos de Jesús. Queremos adaptarnos a los cambios que nos ha traído este siglo XXI, que son muchos, ya son muchos, porque creemos que con eso vamos a sobrevivir. Hay una palabra que la gente utiliza mucho, que es supervivencia, sobrevivir. Tengo que sobrevivir, tengo que trabajar para ser exitoso, tengo que acumular para ser exitoso, tengo que hacer para ser exitoso. Y se nos olvida que el tiempo se nos está acabando, hermanos. Se nos está acabando el tiempo sobre la tierra. ¿De qué vamos a sobrevivir? Y estamos preocupados cada día más por mejorar. Es que necesito más conexión a internet. Es que lo que tengo son 5 gigas, 10 gigas, no sé. Y ocupo más. Ocupo 100 en mi teléfono para subir y bajar archivos y para poderme comunicar con el mundo. Ocupo arreglar, mejorar mi conexión a internet. Ocupo ver qué pasa con el cambio climático. Me preocupa que los polos se estén descongelando, derritiendo y que nos vayamos a ver inundados de pronto, que los mares suban de nivel y se nos vaya a venir una inundación. Me preocupa mucho la inflación. Cada día está más cara la gasolina y ya no tengo plata ni para ir a pasear. Cada día está más cara la comida. Cuando vamos al súper a comprar el diario ya no nos alcanza, cada vez tenemos que comprar menos cosas. La crisis alimentaria. Esta semana escuché por ahí decir que se están acabando las reservas de maíz y ya no se consigue maíz. Usted va a comprar maíz, dice que sí, Emiliano, pobres gallinas, ¿verdad? Voy a comprar maíz para echarle a las gallinas y no hay, ya no venden maíz. Y uno dice, solo maíz, ¿para qué ocupo yo el maíz? Si puedo comprar alimento para echarle a las gallinas, los que tienen gallinas. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana ya no hay más maíz? Y entonces no va a haber harina para hacer tortillas, no va a haber pan, no va a haber bizcocho, no va a haber alimentos. Bueno, eso es preocupante, claro que sí. Me preocupa cómo hago para ir a que me vacunen, para evitar que me dé el COVID. Y podemos seguir sumando muchas cosas, muchas preocupaciones que tenemos los seres humanos. Pero hermanos, ¿no nos preocupamos por adquirir la vida eterna conociendo a Jesús? ¿No nos preocupamos? Necesitamos conocer a Jesús, necesitamos. Es una necesidad, tenemos que entender eso. Es una necesidad conocer a Jesús. ¿Cuánto conocemos de Jesús? Jesús nos dice en el verso 40, San Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, para que tengáis vida. No queréis, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Iglesia, quiero terminar con esto.
Quiero ir terminando con esto. Yo quiero que hoy meditemos respecto a lo que hemos venido hablando. La iglesia del Señor alrededor del mundo está como igual que la rana que pusieron a hervir en una olla con agua y no se dio cuenta que se estaba quemando. Nosotros no nos damos cuenta que estamos así. Despertemos, hermanos, despertemos, iglesia, despertemos, porque la venida de Cristo está cerca. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de nuestro Salvador Jesucristo.